¿Qué va a pasar con Antioquia? ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen? Un Federico que obviamente no es del llavero del presidente Petro ni del gobierno. Un Andrés Julián, gobernador, que tampoco pertenece a ese llavero. ¿Cómo ven ustedes el panorama de Antioquia y ustedes qué están haciendo por él? Si quiere arranque usted, que ya la doctora Paola no habló y se metió en problema ahí con todo. Mire, el 29 de octubre en Medellín y en Antioquia se respiró un nuevo aire, porque cesó la horrible noche. Se derrotó completamente al quinterismo, que ya es pasado, ya no hay que hablar de ese señor, ya es pasado. Aquí lo que tenemos que hacer es que el alcalde Federico Gutiérrez gobierne, saque adelante la institucionalidad, recobre la confianza de todos los medellinenses y que trabaje de manera articulada con el gobernador de Antioquia para sacar adelante el Tren del Río, para terminar a Hidroituango y para poder yo diría que en una especie de muralla de protección con otros gobernadores sacar adelante las vías 4G, que ahí siempre le hemos enviado desde la bancada de congresistas antioqueños un mensaje al gobierno nacional. Las 4G no son vías departamentales ni municipales, son vías nacionales que cruzan Antioquia y que nos conectan con el eje cafetero, que nos conectan con el Valle del Cauca, que es la gran oportunidad de conectar al puerto de Buenaventura con los 3 puertos que vamos a construir en el Urabá Tiene clarísimo el diagnóstico. Segundo, no hay plata. Segundo, la relación de Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián, con el gobierno nacional debe ser una gobernación en el marco de la institucionalidad, no de la ideología política del presidente Gustavo Petro, porque entonces nos da nuevamente la espalda a los antioqueños. Y tercero, pues hay mecanismos, y ya el gobernador Andrés Julián tiene un mecanismo que es importante, que vale la pena poner ante la opinión pública a nivel nacional, y es la autonomía fiscal. La Constitución de 1991 nos dio la descentralización, la autonomía territorial, nos entregó unas grandes responsabilidades, pero no nos da recursos. Nosotros le pagamos a la nación 30 billones de pesos y solamente llegan 5 billones a Antioquia. Vale la pena dar el debate. Senadora, es que esa descentralización que dio la Constitución, la constituyente del 91, eso fue mentiras, eso fue, como dirían vulgarmente, un bajazo mental, porque es que eso no se dio, realmente el país no se descentralizó. Sí. Y eso que está proponiendo el gobernador de Antioquia, ¿usted lo ve viable? ¿Eso por dónde tiene que pasar? Aquí hay varias cosas. La primera es, hay que diferenciar autonomía regional a una nación federal. Aquí nadie está hablando de Antioquia federal ni de un país federalizado. Que esa es Hola. No es independizarse como piensan algunos. No es independizar. Es independencia de platica. Es exactamente, es hacer un modelo, llamémoslo para facilitarlo. Mire, se lo pongo a los coquitos. Es como cuando su hijo vive en su casa. O parecido a España. Existe una nación y unos temas que se trabajan del orden nacional, pero hay otros que se le delegan a las regiones. Eso que es, ¿por qué es importante? Pero eso es así de sencillo. Eso es como cuando usted tiene sus hijos, todavía viven con usted, usted les tiene que dar la plática hasta que consiguen trabajo. Siguen viviendo con usted, pero ya se pagan su celular y se pagan sus cuentas. Así a lo coquito para que lo entiendan. Queda así y es súper bonito. Hay varias cosas importantes. La primera, Colombia se supone que desde el 91 tenía que descentralizarse. No lo ha logrado. En el periodo en el que se logró mayor descentralización fiscal fue en el gobierno del expresidente Uribe. De hecho, en algún estudio que nosotros hicimos, logramos más descentralización que Brasil, que es un país federado. Porque ese lograr que el recurso vaya directamente a la región depende hoy de la voluntad del presidente. No debería ser así. Pero somos un país presidencialista. Por eso es interesante la autonomía que está proponiendo Andrés Julián, para que no dependa del capricho del gobernante de turno. Otra gran ventaja, hoy, con la propuesta del gobernador de Antioquia, 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. ¿Y qué pasa con los pobres? Y aquí exactamente, viene un principio de solidaridad, donde hay que ayudar y hay que valorar otras cosas que tiene. Por ejemplo, usted, ¿cómo le pide a un departamento como el Amazonas, tan extenso, tan complejo, con solo 2 municipios? Y tampoco poblado, sí. Y tampoco poblado, pero usted ahí puede hacer una compensación por el tema, por ejemplo, ambiental. Me gusta. Lo mismo con Chocó. Entonces, uno no es que vamos a abandonar el país a su suerte, pero aquí hay otra cosa importante, es que valga la pena el esfuerzo, porque Antioquia ha sido un departamento que nos han castigado por buenos. Les doy un ejemplo. Todo el mundo dice, es que les regalamos el metro. Eso no es cierto. Nuestro metro fue anterior a la ley de metro. Claro.
Cuando se crea la ley de metros, todos los sistemas de transporte público masivo tienen 70% de financiación del gobierno nacional y 30% de los locales. Nosotros lo máximo que hemos logrado es un 60-40. O sea, nosotros ponemos el 60 y la nación nos pone el 40, cuando es 70-30 la ley de metros. Y con muchas cosas es así. Nos han castigado lo eficientes. Yo creo que vale la pena que se abra ese debate. Y encuentra una coyuntura muy chévere, doctor Ignacio, así usted crea que es tan difícil. El presidente del Senado hoy, que es Iván Name, radicó un proyecto que tiene que ver también con esas zonas autonómicas. Ese es un debate que vale la pena abrir. ¿Cómo se resuelve? Lo que ha propuesto el gobernador de Antioquia es: hagamos un referendo. Busquemos que el pueblo decida. Y créanme que puede ser llamativo. Además, porque un poco por miopía, torpeza o ingenuidad, el presidente está avivando el debate. Cuando tiene esa actitud revanchista con Antioquia, cuando pareciera no importarle que Barranquilla pierda los Juegos Panamericanos, cuando invita primero a los gobernadores que le son afines ideológicamente, no entendiendo que un presidente representa la unidad de la nación. Claro. Ya la campaña pasó. Él es el presidente de 50 millones de colombianos, no de 11 que votaron por él. Entonces yo creo que la propia actitud del presidente está avivando ese debate del que está hablando el gobernador Andrés Julián, y a mí me parece interesante. Entonces, y creo que vale la pena. Lo van que a trabajar demos. ustedes desde el Congreso. Seguramente sí.